Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Una vez más, Papá Dios nos ha concedido el privilegio de estar juntos para disfrutar del manjar que nos tiene para poder fortalecernos cada día más. Qué maravilloso. Es una dicha, es una super oportunidad que tenemos cada noche de estar disfrutando. Alabado sea nuestro Señor. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios, el capítulo 6. Habíamos llegado al verso 5 y vamos a retomar para realmente iniciar. Para ello, vamos a invocar la presencia de nuestro bendito Padre eterno. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias en esta noche porque nos has cuidado durante el día. Nos ha dado la oportunidad de llegar hasta esta hora y este momento. Te alabamos y te honramos por ello. Gracias por tu tierno cuidado. Gracias por tu paterno amor. Padre, te pedimos perdón por las faltas, las equivocaciones y los errores que hemos cometido durante el día. Por favor, perdónanos. Ayúdenos a vivir siempre con temor y temblor delante de ti, haciendo siempre tu santa y bendita voluntad. Padre eterno, ahora te pedimos que seas tú iluminándonos a través de tu Santo Espíritu, que nos dé sabiduría e inteligencia para poder disfrutar de tu santísima palabra y que esta palabra tuya también pueda hacerse efectivo en nuestras vidas. Así podamos ser hombres y mujeres totalmente libres en ti para tu honra y tu gloria. En tus manos nos encomendamos. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este privilegio. Tú con nosotros y nosotros contigo. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, hermanos, veníamos estudiando Primera de Corintios, el capítulo 6. Habíamos llegado al verso 5 y lo vamos a leer y para realmente caer en el verso que nos toca, que es el verso 6. Dice, si alguno de vosotros, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Es decir, habíamos hablado realmente, es una cuestión impresionante ver hoy por hoy, que los hermanos cuando tienen dificultades, cuando tienen problemas, cuando tienen malentendidos o muchas otras cosas que se presentan que no deberían ser presentados en medio del pueblo de Dios, pero sí en la viña del Señor, como se dice, hay de todo. Entonces, estas que cosas suceden, nos dice que vergüenza que nosotros, en vez de que
haya un anciano, el pastor o la persona que esté ahí para resolver estos asuntos entre hermanos, se prefieren ir a los jueces mundanos para solucionar problema entre los hermanos de la iglesia. No es porque Dios no les ha puesto, ellos son juez del mundo, no juez en medio del pueblo de Dios, porque en medio del pueblo de Dios el juez es nuestro Dios, el juez supremo, pero en el pueblo los ancianos, los ministros, debemos ser hombres y mujeres dirigidos por el Espíritu Santo para que podamos realmente tener la capacidad de solucionar cualquier tipo de desacuerdo que exista entre nuestros hermanos. Porque, como se dice ahí, al llevar a los hermanos ante tribunales, dos hermanos en el Señor Jesucristo, discutiendo, peleando, es impresionante, es vergonzoso. Entonces el mundo llega y dice, por esa razón hoy en día, la ley mundanal, la ley de los países, los gobernantes de los países, quieren subyugar a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, por culpa de nosotros, porque nosotros les hemos dado cabida en el pueblo de Dios para que ellos que vayan a repartir justicia a su diestra y siniestra, que es una justicia realmente como lo han simbolizado, una justicia ciega que reparte espada a diestra y a siniestra. ¡Qué vergonzoso! ¡Qué vergonzoso! En medio del pueblo de Dios, en medio de los hermanos, cuando exista alguna diferencia y que los hermanos vayan al juez mundanal. Es impresionante. Y el apóstol que Pablo llega dice, entre nosotros no hay siquiera uno que puede realmente ponerse como juez. A veces la gente utiliza las escrituras mal. Cuando llega a decir, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sí, claro, no condenar, no estar vigilando a los hermanos, pero los problemas que se presentan en medio del pueblo de Dios tiene que solucionarse en medio del pueblo. Para eso están los ancianos. Para eso estamos los pastores. Para eso, para que haya acuerdos entre hermanos. Y además, como realmente no debe existir enemistad, no debe existir pleitos, no debe existir contienda, porque todas estas cosas son carnales. Pero como en realidad hay muchos en el pueblo que están practicando un cristianismo mundanal, un cristianismo carnal, entonces se ven o se sienten en la obligación de defender sus intereses, entre comillas, por medio de las leyes establecidas por el mundo, porque ellos dicen es que Dios ha puesto las autoridades, entonces ellos también pueden solucionar los problemas entre nosotros. Pero aquí se nos dice que no. Aquí nos dice que no. Nos dicen perfectamente, si nosotros vamos a juzgar a los ángeles, a los ángeles perversos y malignos, a los demonios, si nosotros vamos a juzgar a la gente del mundo, ¿cómo no somos capaces de resolver, de solucionar, de ponernos de acuerdo entre nosotros que tenemos la luz verdadera, que tenemos el juicio verdadero, que tenemos el juez verdadero, que es nuestro Dios?
¿Cómo el Espíritu de Dios no nos va a dar entendimiento y sabiduría para resolver situaciones en medio del pueblo de Dios, en medio de nosotros? Porque todos los que Dios ha puesto como autoridad en su pueblo, no es autoridad para mandar, para arrastrar, para creerse superior, para mandar, no. Pero autoridad Dios ha puesto. A nosotros los pastores, Dios nos ha dado una autoridad que tenemos que ejercer para conducir al pueblo de Dios, para redarguir, para instruir, para conducir en la verdad. Y es nuestro deber. Entonces, los que han delegado, mire bien, muchos han delegado este derecho a los demás y ellos se lavan las manos. O a veces hay unos que se han vuelto jueces crueles y esto realmente no es tampoco juzgar, que porque el juez del Señor no puede ser un tirano, no puede ser un bandido, no puede ser alguien injusto. No, nosotros en medio del pueblo Dios nos ha colocado realmente para que las minucias que se presentan, las dificultades que se presentan, porque estamos viviendo en medio de un mundo y hay mucha contaminación, hay muchos hermanos carnales. Entonces la obligación de nosotros es tratar de solucionar los problemas. Entonces si él llega y dice, verso 5, para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Es increíble, para avergonzarnos, claro que sí. Cuando nosotros vemos a nuestros hermanos, y mire, la ignorancia es tal, la apostasía es tal. Los mismos ministros, los mismos pastores, a veces envían a los hermanos al juez mundano a solucionar sus problemas. Es increíble. A veces las mismas sectas, las mismas congregaciones o las mismas misiones, las mismas asociaciones utilizan a los hermanos en contra de otros hermanos y les mandan a pelear delante de los mundanos. Es increíble, pero es cierto porque estamos viviendo un cristianismo apóstata. Todo eso nos muestra que el cristianismo que se está viviendo es un cristianismo apóstata, es un cristianismo mundanal, es un cristianismo realmente que ha dejado al Señor Jesucristo como su único esposo, por ende, su único Dios, y ellos se han tomado a Satanás y con todos sus secuaces de demonio y con todos sus mundanos que son sus caballos que él puede cabalgar, él puede dominar, él puede hacer lo que se le viene en gana. Entonces se ha puesto a los hermanos bajo estas manos diabólicas y satánicas para repartir justicia. Y por esa razón a veces el pleito se agranda. Claro, porque es oportunidad de Satanás de ponernos unos en contra de otros y de llenarnos de rencor y de rabia, porque al fin y al cabo sabemos estos gusanos suyos están en el cuerpo. Entonces si le damos la papaya de estar repartiendo justicia a diestra y siniestra, de estar opinando, de estar aconsejando, por supuesto el caos será totalmente denigrante, que es lo que hoy por hoy estamos viviendo. Entonces el verso 6 nos dice, sino que el hermano pleitea en juicio, y esto
ante los incrédulos. ¡Qué desgracia! Es lo que realmente el apóstol quiere decir. Hermano, en pleitos con el mal, que no debe existir. No debe existir. Sea la razón que sea. No debe existir pleitos entre nosotros, entre el pueblo de Dios, entre hermanos contra hermanos. Y aún hasta la vergüenza llega más allá. A veces los hermanos entran en pleitos delante del mundo con los pastores. Es increíble, es perverso. Y a veces los pastores mismos, que entre comillas, que deberían ser guía, conductor del pueblo, entran en pleitos con los guiados. Mire bien, el guiador entrando en pleitos con sus guiados. El pastor entrando en pleitos con sus pastoreados. Es increíble. Es supremamente increíble. Esto jamás, de los jamases, debía acontecer, debía estar sucediendo, porque todo eso es parte de esta gran Babilonia, porque el pueblo se ha babilonizado y por esa razón se actúa así. Y el apóstol llega y dice, hermanos con hermanos pleitean en juicio, y esto ante los incrédulos. Verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos. Es una falta entre nosotros de estar peleando, de estar discutiendo. Es una falta. Porque la orden del Señor Jesucristo es que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que soportarnos los unos a los otros. Esa es la orden del Señor. Por esa razón hoy podemos ver la decadencia tan profunda, el hundimiento del cristianismo. Ya nadie que sabe realmente qué es lo que se propone los cristianos, porque han dado tanta muestra de que a veces pareciera ser vergonzoso de presentarse como cristianos, cuando realmente tenía que ser un privilegio, un honor, de que el nombre del Señor Jesucristo esté invocado sobre nosotros. Pero como siempre, la gente y especialmente el pueblo de Dios no respeta el nombre que ha sido invocado sobre nosotros. No se respeta. Y muchos piensan honrar a Dios es cantar, y pueden hacer cánticos hermosos, pero honrar a Dios significa honrar este bendito nombre suyo que ha sido invocado sobre nosotros. El cantar es una forma de darle gloria, pero la gloria verdadera lo damos al Señor honrando el santísimo nombre suyo que ha sido invocado sobre nosotros. Este nombre que llevamos, que está por encima de todo nombre. Llamarnos cristianos, es decir, que dice, pertenecemos al Señor Jesucristo y que somos suyo y Él es nuestro. Pero se deshonra porque con todas esas actitudes cada día estamos deshonrando al que decimos que es nuestro Señor, que es nuestro Dios.
Ustedes se imaginan en el mundo, entonces el hijo llega y dice, papá, mamá, yo les amo mucho, yo quiero honrarles, pero es un ladrón o es un narcotraficante. Ensucia su apellido, ensucia su nombre, es un asesino, es un maltratador. Entonces, cuando la gente escucha este apellido, entonces, ¿qué pasa? La desgracia recae sobre este apellido. Entonces, si el otro es vendedor de drogas, de cosas ilícitas, entonces sus hijos llevan esta marca por encima. Y donde quiera que vayan, esto les estará persiguiendo. O si son los hijos que desgracian el honor de su padre mientras están andando en el mundo haciendo, se vuelven delincuentes y dicen, ¿quién es este delincuente? No, es de apellido tal, es decir, es el hijo de tal. Entonces se deshonra, se pisotea, se ridiculiza el honor de este padre o de esta mamá. Esto es lo que hoy en día está sucediendo con el nombre bendito y glorioso del Señor que ha sido invocado sobre nosotros, y cada vez que hacemos algo dicen, ¿quién hace tal cosa? No, ese es el cristiano. Mire bien eso, el Cristo, el Hijo, el seguidor, el que habla de él. ¡Qué vergonzoso! Esto es lo que está sucediendo, y por esa razón el apóstol dice, no, eso sí no debe hacerse. Y llega y dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque se está irrespetando a papá Dios. Se está deshonrando a nuestro Salvador y Redentor, el Señor Jesucristo. Se está pisoteando su nombre, que es sobre todo nombre. No hemos entendido realmente la grandeza que acompaña a este nombre, y no hemos entendido realmente qué significa ser cristiano. Por esa razón, muchos roban, engañan, mienten, hacen de todo. Pero ellos dicen, y muchos de ellos creen que esto se llama astucia, pero es una astucia perversa y maligna, porque todo lo que se hace como astucia, como inteligencia, son de la carne, es decir, son de Satanás. Nosotros realmente es nuestro privilegio de honrar el santísimo nombre que ha sido invocado sobre nosotros. Tenemos que entenderlo. Es terrible de que los hermanos se pelean entre sí en el pueblo de Dios. No estoy hablando del mundo. Vuelvo y digo, cuando estoy hablando, no estoy hablando del mundo, porque el mundo tiene otras normas, el mundo tiene otra vida, el mundo tiene otro Dios. El Dios de ellos es Satanás. Entonces ellos deben comportarse como su papá. Pero nosotros también, que somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos, tenemos que actuar, tenemos que vivir, tenemos que hablar como nuestro Dios, como nuestro Padre, y en eso nos identificamos con Él. De lo contrario, estaríamos denigrándolo, estaríamos deshonrándolo, estaríamos desacreditándolo, estaríamos ensuciando su santísimo nombre. Y muchos no lo entienden. Prefieren decir Dios, 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 Dios. Pero al final lo están ensuciando cada vez que lo pronuncian,
Lo están ensuciando con sus bocas, con sus actuaciones, con su forma de mirar, con su forma de decir, con su forma de actuar, con todo lo están ensuciando. Por esa razón, muchos se están engañándose, creyendo que van a ser salvos, pero no van a ser salvos porque han sido obreros de maldad, porque no han glorificado el nombre santo y bendito que ha sido invocado sobre ellos. Y nosotros, como siervos del Señor, tenemos que entenderlo y tenemos que honrarlo. Y continúa el verso que diciendo, mide el consejo del apóstol Pablo, o mejor dicho, el consejo de Dios. Y muchos van a decir, pero ese es pensamiento de Pablo. No hay que olvidar, fue el Señor Jesucristo quien escogió a Pablo, quien escogió a Saulo y le cambió de nombre de Saulo en Pablo para que él predicara el evangelio a todos los gentiles. Ahora no podemos decir, no, esa es opinión de él, porque eso es lo que el Señor quiere, que tú sepas, que yo sepa, para vivir conforme al bendito nombre que ha sido invocado sobre nosotros. Yo sé que hay millones que odian al apóstol Pablo. Lo odian porque todo lo que él dice no compagina con sus pensamientos, especialmente con los pensamientos judaicos. Entonces odian a él. Pero sea que lo odian o lo aman, no es el asunto, porque al fin y al cabo, él no es objeto de gloria. Pero el Señor lo ha utilizado para dejarnos estas cosas escritas, para que nosotros pudiéramos ser hombres y mujeres libres en el Señor Jesucristo y que también pudiéramos vivir la vida que el Señor quiere vivir en nosotros. Entonces llega y dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no lo sufres? En vez de ir a vilipendiar el nombre del Señor Jesucristo, en vez de ir a exhibirlo para ensuciar su nombre, que nos dice, ¿por qué no sufres más bien el agravio? Muchos van a decir, pero es que ellos se han comportado, entonces, es que no han entendido. No han entendido, por lo menos, por amor al Señor. Porque al fin y al cabo, cuando tú exhibes un hermano o una hermana, como el nombre del Señor Jesucristo está invocado sobre este hermano y sobre esta hermana, tácitamente tú estás exhibiendo al Señor Jesucristo de la peor forma, denigrándolo, deshonrándolo. Y por esa razón, si nos dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Claro, por amor a tu Señor, ay de ti si que tú exhibes el nombre del Señor Jesucristo ensuciándolo. Si exhibes a Papá Dios deshonrándolo, ay de ti. Entonces uno, como se dice, tenemos que honrar a nuestro Dios, amarlo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, por amor que tenemos para con nuestro Señor, es mejor perder. Es mejor. Pero muchos no los entienden así. ¿Por qué no lo entienden así? Porque son carnales. Tienen que vivir carnalmente y el animalismo, la venganza de Satanás les ha impregnado en todos los poros. Por esta razón ellos no son capaces de aceptar el agravio por amor al Señor y por amor a su hermano.
sino como el que sigue a Satanás, el que es carnal, es enemigo de Dios, entonces, por supuesto, más puede denigrar a los hermanos, más puede exhibir a los hermanos, les da satisfacción, porque al fin y al cabo se están contribuyendo con el Dios de ellos, que es Satán, que es el enemigo del Señor y de todos sus hijos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Esa es una altura grandísima que el Señor realmente nos ha puesto para enseñarnos qué quiere decir amar a tu prójimo como a ti mismo. Para enseñarnos qué quiere decir, así como yo os he amado, ama también a tu prójimo así. No es realmente la palabrería que nosotros soltamos a veces para engañar, para farsear, para aparentar. Entonces llamamos hermano, como hoy en día estamos viviendo. Los hermanos son los peores enemigos entre sí. Entonces, y eso se ha pasado en el mundo cristiano, si realmente hay un enemigo, son aquellos también que se hacen pasar por cristianos, que se llaman cristianos y que dicen que pertenecen a Dios y que dicen que han nacido de nuevo, pero todas estas cosas muestran realmente nunca han conocido al Señor, porque el Espíritu de Dios nos trae armonía, nos trae unión, nos trae el amor, nos trae el soportarnos los unos a los otros, porque al fin y al cabo somos de esta misma sangre espiritual, somos de esta misma carne espiritual, porque no es la carne lo carnal, sino en el Señor Jesucristo somos un solo pueblo. Entonces no podríamos atrevernos a denigrarnos los unos a los otros, a ensuciarnos los unos a los otros, a llenar de gusano los unos a los otros, sino al contrario, soportándonos, amándonos, cuidándonos, protegiéndonos los unos a los otros, porque esto es lo que papá quiere que haya entre sus hijos: armonía, entendimiento, comprensión. Qué diferente, ¿eh? Qué diferente lo que Dios dice, lo que hoy por hoy estamos viviendo. Por esa razón ya no quieren leer el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es totalmente espiritual. El concepto del Nuevo Testamento es que realmente tenemos que amarnos, tenemos que fundirnos los unos a los otros. Entonces, los carnales no están dispuestos a ello, ni pueden, porque este fundirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, proviene directamente del corazón de nuestro Dios. Solamente teniendo el Señor como nuestro Dios, estas cosas pueden manar de nosotros. Increíble, ¿eh? Cuando estamos contemplando la vida que se vive hoy por hoy en el cristianismo y la vida realmente que nuestro Dios demanda que vivamos. Cosas totalmente diferentes. Porque el Señor Jesucristo sí decía: en eso conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Pero no que nos devoremos los unos a los otros, no que nos maltratemos los unos a los otros, entonces que muchos optan por otra cosa y
y optan por decir es que no, lo que está escrito en la Biblia fue dicho en aquel tiempo, pero hoy el tiempo es diferente y no han entendido que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre será. Es el mismo. No lo entienden. Entonces muchos se agarran de los salmos: Señor, véngame, Señor, castiga a mi enemigo, Señor, destruye a mi enemigo, pero no han entendido por qué se escribían esos salmos. Porque David escribía y decía estas cosas, porque el pueblo tenía un enemigo en común, y el enemigo en común era Satanás a través de las naciones que le rodeaban. Entonces, cuando esas naciones se levantaban para destruir a Israel, era Satanás que se levantaba para destruir. Y no se entiende. Y cuando el Señor va más allá todavía y nos dice: aún los que se creen nuestros enemigos, tenemos que amarlos. Amar a sus enemigos. Bendecir a los que os maldicen. ¡Qué vida tan diferente! ¡Qué enseñanza tan diferente la del Señor Jesucristo con sus apóstoles! Esta enseñanza es lo que realmente se tenía que estar promulgando en medio del cristianismo. El amor los unos para con los otros, el soportar los unos para con los otros, el entendernos los unos a los otros, en ayudarnos los unos a los otros, en vigilar por el bienestar de cada uno los unos para con los otros. Pero hasta cuando los hermanos tienen alguna necesidad y van a la iglesia, y el pastor se le dice: este no es una casa de beneficencia, porque todo lo que hay es de él, es de él. No, hermanos. No. Nosotros no estamos entendiendo el evangelio y pretendemos ir al cielo. Y muchos están haciendo planes que sí, cuando retorne el Señor yo voy a irme al cielo. Y han vendido tantas ideas tan falsas, y ahora llegan y dicen: no, es decir, el pueblo de Dios no va a pasar por tribulación, entonces todos nosotros dejaremos la ropita en la silla, en el carro, en el avión, y nosotros nos vamos. Del dicho al hecho se dice: hay mucho trecho. Se puede decir muchas cosas, pero lo que se dice no significa que sea así. No. Porque nosotros tenemos que aprender. Si aquí no hemos aprendido a honrar a Papá Dios, ¿cuándo lo vamos a aprender? Si aquí no hemos aprendido a amarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros, a cuidarnos los unos a los otros, ¿cómo pretenderemos vivir en la eternidad disfrutando los unos a los otros en la presencia de Papá? Ahí está la escuela tuya, la escuela mía, la escuela de quien quiera que quiere ir a ver a Papá y morar con él por los siglos sempiternos. Ahí es donde tenemos que aprender. Esa es la lección que tenemos que aprender. No la lección de ponernos a esgrimir texto por aquí, texto por allá, batallando y defendiendo sectas y opiniones, y tratando de defender y maltratarnos e insultar y creer es que tengo la razón. No, la lección real que tú y yo tenemos que aprender en este mundo se llama: amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu ser. Y el otro es igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la lección real. Tenemos que aprender. Pero muchos
se han convertido el cristianismo en una fuente de batalla. ¿Sí sabe qué significa eso? Todas esas batallas, todas esas peleas, todas esos esgrimir textos para decir es que yo tengo razón, es que tú no tienes todo eso. Satanás se pone feliz porque él sabe, mientras que tú estás esgrimiendo eso, tu corazón se está endureciendo porque tú no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón. Porque el Evangelio no es para debatir, sino el Evangelio es para el que cree y acepta y será salvo. Pero todos estos que vemos, todas estas sectas que pelean entre sí, tratando de decir que tienen sana doctrina, que tienen la verdad, y no tienen la verdad porque el Señor Jesucristo es la única verdad. El Señor Jesucristo es la única sana doctrina. El Señor Jesucristo es la única iglesia. El Señor Jesucristo es la única forma de adorar a Papá Dios. El Señor Jesucristo es la única forma de salvarse. El Señor Jesucristo es la única forma de recibir perdón. El Señor Jesucristo es la única. Pero se dedican en tantas cosas y estas sectas o estas congregaciones transmiten toda esta amargura, todos estos pensamientos diabólicos a los hermanos, y los hermanos también viven endiablados porque quieren pelear entre sí y por esa razón hay pleitos. Por esa razón, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Por qué no sufrís también los agravios? ¿Por qué no? Verso 8. Pero vosotros, escuchen bien, vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y eso a los hermanos. Muchos, esto no debe suceder. No debe suceder. Y no debemos prestarnos para ello. No debemos cometer agravio y defraudar a nuestros hermanos. No debe existir pelea, discusiones. No debe existir. Porque no hemos aprendido eso del Señor Jesucristo, que es nuestro Dios. Y el verso 9 si nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, todos los que pelean entre sí, todos los que se desagravian entre sí, todos los que pleitean entre sí, todos los que llevan a sus hermanos delante de jueces mundanos para exhibirlos, el Señor dice, son injustos. Por esa razón el verso 9 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y nos dice, no erréis, no te confundas, no te confundas, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ninguno de ellos. Pero no se está hablando del mundo, vuelvo y digo, porque nosotros siempre nos tiende cuando vemos las cosas en las Escrituras y empezamos a mirar hacia allá. No es hacia ahí, están hablando aquí, porque vuelvo y digo, y no cesaré de decirlo, el mundo está ya bajo condenación, el mundo ya está perdido, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado, y todos los que están en el mundo ya están condenados con él. Pero el problema son de nosotros, los que decimos, los que pretendemos. Ese es el problema.
Por esta razón el Señor está diciendo eso ahí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Todos estos hermanos que se agarran entre sí, que se van a pelear ahí delante de jueces, y muchos hermanos han echado a otros a la cárcel. Todos estos no heredarán el reino de Dios porque son injustos, porque deshonraron a papá y están deshonrando a papá. Porque no hay que olvidar, el Señor sí dice, el que recibe a unos de estos pequeños, me reciben a mí. El que dé un vaso de agua a estos pequeñitos, me le han dado a mí. Entonces, en estos hermanitos, ahí está el Señor Jesucristo. Los ojos que te están mirando, ahí detrás de este globo, detrás de este, o detrás de este que tú te fanfaroneas, sea azul, sea verde, sea gris, seas amarillo, sea negro, detrás de estos globo ocular, ahí está el Señor Jesucristo mirándote a ti de todos los comportamientos, las actitudes que tú tengas con tus hermanos. Porque lo está teniendo es con Él. El cielo está en este hermano. Porque el Señor Jesucristo, vuelvo y digo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. El que toca a uno de esos pequeños, por más pequeños que pueda ser, este pequeño es la niña de los ojos del Señor. Es la casa del Señor. Es la morada del Señor. Es la habitación del Señor. Y que todos los días el Señor duerme con nosotros, el Señor sonríe con nosotros, el Señor habla con nosotros, el Señor nos mira, el Señor nos charla, el Señor siempre está ahí, pero nosotros no lo vemos y decimos, no, Él está en el cielo. Pero no hemos entendido que cada uno de nosotros somos también el cielo de Él, porque somos su morada y Él viene y vive en nosotros. Significa todos los días, a toda hora, el cielo está con nosotros y en nosotros. Y no lo hemos entendido. Por esa razón somos injustos los que practican estas cosas, y nos dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. No se equivoquen. No hagan ilusiones. No. Porque Él está mirando, Él es atento a todo lo que está aconteciendo, porque Él había dicho que Él iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces muchos creen cuando dicen, bienvenido al Espíritu Santo, es cuando llega. No, Él está viendo todo. Y así Papá Dios ve todo, el Señor Jesucristo ve todo, Papá Dios escucha todo, el Espíritu Santo es el agente que comunica la tierra con el cielo. Entonces todo se ve, todo se oye, todo se comprende, todo se entiende, y aún los pensamientos que tú tienes en esta cabeza y que no ha puesto a la luz, todo eso se desnuda delante del Señor. No estamos poniendo las cosas en su lugar. Por esta razón estamos viviendo una vida apóstata. Estamos viviendo, haciendo todo lo que deshonra al Señor, pensando que realmente le estamos haciendo un favor. No erréis, hermano. No se equivoquen. No se equivoquen. Ni los fornicarios. No fornicarios solamente físico.
Ya hemos hablado que de eso, la fornicación espiritual. Todos los que fornican con los dioses ajenos, todos los que fornican con la Navidad, todos los que fornican con los días de los muertos, todos los que fornican con día de mamá, con día de papá, todos los que fornican con los gobiernos, todos los que fornican con los políticos, todos los que fornican con el dinero, todos los que fornican con la moda, todos los que fornican con los televisores, con los carros, con las casas, con el zapato, con el reloj, con todo eso, estamos también fornicando. Por esa razón se dice, ni los fornicarios, ni los idólatras. Claro, se idolatra el carro. No, no se puede rayar. No, no se puede tocar. Entonces, hermanos mismos, cuando de pronto otro que caro, si les pasa y ellos se embejucan y arrancan con velocidad y se paran y hacen que monerías y dicen cosas, a veces se les pierde totalmente el sentir del cristianismo. Son idólatras. Porque idolatran el carro, idolatran la casa. Claro, aquí a mí me sacan muerto. Es idolatría. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Ahora se disfraza la avaricia como no, es que ¿con qué vamos a vivir? Pero ¿con qué vamos a vivir? Pero darles más, ¿quieren más? ¿Quieren más? Despojan a la viuda y al huérfano, despojan al extranjero y quieren más, y quieren más. Se parecen el Seol, quien nunca dice basta. Los ministros hoy en día nunca dicen basta, nunca dicen, hermano, ya es demasiado en fiduciaria, entonces ya hermanos, entonces vamos a hacer como ellos son tantos que les gusta el antiguo pacto, pero les gusta traer primicia, traer por aquí, traer por allá, pero ellos no les gusta escuchar el séptimo año, es el año de gracia, donde realmente todo lo que tenía que entrar, entonces tenían que entregarse a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. No, ellos no lo van a hacer, porque esto, sí, claro, todo eso, los avaros. Los avaros hoy en día son el Seol. Nunca dicen basta. Nunca. Al contrario, hermano, más puedes dar, mejor todavía. Qué perversión. Ni los borrachos espirituales ya están bien borrachos. El vino de la Babilonia les tiene tumbado en todo el sentido de la palabra. Ya ni siquiera pueden reflexionar. Ya siquiera pueden analizar. No. Pero todo eso, los maldicientes, la comida está en la boca de ellos, están quejándose, están murmurando, porque ellos necesitan más o mejor. Ni los estafadores. ¿Cuántos hermanos han estafado a otros hermanos? ¿Cuántos ministros han estafado a sus ministrados? ¿Cuántos? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son carnales. Porque son caballos de Satanás. Porque tienen los gusanos de Satanás, y estos gusanos es lo que realmente ha podrido el mundo cristiano.
Y ahora el Señor quiere que tú y yo nos apartemos de esta pudrición. ¿Cómo nos apartemos? Entregándonos a los brazos del Señor y decirle, Señor, haz tu trabajo en mí. Esto es lo que el Señor está demandando de ti y de mí, para nosotros aprender a vivir como hermanos. Es necesario eso, porque todo lo que creíamos que estaban haciendo en las congregaciones, en las sectas, creíamos que era verdad, pero no, porque ahí está la verdad del Señor. Esto no es una verdad anticuada, sino es la verdad de hoy, porque el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y esto, escúchenlo bien, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, si realmente hemos sido justificados por el Señor Jesucristo, si realmente hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo, si realmente hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo, si realmente hemos sido santificados por el Señor Jesucristo, entonces, nosotros viviremos diferente. Viviremos como Dios manda. Porque claro, en la ignorancia éramos eso. Pero ahora no podemos decir que hay ignorancia. Porque todos los que dicen que son cristianos están diciendo ya no hay ignorancia. Porque ellos conocen, por esa razón cargan la Biblia, por esa razón aprenden los textos de memoria. Porque si todo eso ha sucedido con nosotros, entonces con mayor razón no podemos estar en pelea los unos con los otros, no podemos estar en batalla los unos a los otros con los otros. No podemos llevarnos a jueces, a magistrados, a la cárcel los unos a los otros, porque no somos injustos, porque la justicia llegó a nosotros y la justicia se llama el Señor Jesucristo. Entonces, ahí es cuando entra, anda como Cristo anduvo. Si es que realmente hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Padre Eterno, entonces las cosas cobran otro sentido. Tenemos que vivir la vida del Señor. Y hermanos, como se nos dice ahí, no erréis. Podemos engañar a las personas, pero las personas realmente no pueden hacer nada por nosotros. Entonces, ¿para qué las engañamos? Si el verdadero engañado seremos siempre nosotros, los que creemos que estamos engañando a los demás. Porque nos caeremos de la gracia y el Señor Jesucristo no podrá salvarnos. Porque Él salva solamente a los que realmente se entregan en sus brazos para que Él los salve.
Si no hacemos eso, todo lo otro es falso. Es necesario que dejemos de vivir esta vida falsa que hemos vivido tanto tiempo. Es el momento de sacudirnos de las falsedades, de las mentiras, de los engaños, del aparentar, de tratar. Es necesario que nos sacudimos de todas estas cosas y podamos decir a nuestro Señor: Señor, henos aquí, viva tu vida en nosotros para tu honra y tu gloria. Mis amados, el tiempo se nos fue. Esperamos que estas cosas puedan quedarse grabado en nuestros corazones. Y sé que no podemos hacerlos nosotros mismos, y el Señor sí lo sabe. Por esa razón nos dice que nos entreguemos a Él para que Él pueda producir en nosotros tanto el querer como el hacer por medio de su Santo Espíritu, y así estaremos glorificando, honrando a nuestro gran Papá y a nuestro Señor desde ahora para siempre. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias en esta noche por estas palabras tuyas, que no son nuevas, porque casi llevan 2000 años de haberse dicho por el Señor Jesucristo, por los apóstoles, por Pablo, por Pedro, por Santiago, por Juan. No son nuevas, pero se había olvidado, Señor. Se había hecho caso omiso. Te pedimos que nos perdone. Te pedimos ahora que nos ayude, oh bendito Dios, a someternos a ti, para que todas estas palabras tuyas puedan cobrar vida en nosotros y podamos vivir para la alabanza y la gloria tuya desde ahora por los siglos de la eternidad. En tus manos nos encomendamos. Perdona nuestra ignorancia, perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra negligencia y ayúdenos a partir de este momento poder realmente entregarnos a ti como se debe, y que seas tú viviendo tu vida en nosotros para tu honra y tu gloria. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por ser nuestro Dios y nuestro Padre. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, mis amados, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, alce el Señor su rostro sobre nosotros y nos ponga paz. Feliz noche, nos veremos conforme a la voluntad de Papá. Chao.